Se ha hablado mucho de cuál es la magia que tiene el equipo Red Bull para sacar tantísimo rendimiento en esta temporada 2023. El coche el año pasado ya era sublime y este año todavía tenemos un coche mucho mejor. Y ha llamado mucho la atención desde primera parte de la temporada que el DRS es increíblemente efectivo y que el equipo Red Bull tiene muchísima velocidad punta. Y por esa razón hay mucha gente, o muchos, que hemos pensado, ahí está el secreto. El equipo Red Bull es capaz de hacer funcionar el DRS de una forma muy distinta al resto de equipos. El equipo Red Bull tiene un DRS que actúa a lo mejor metiendo el difusor en pérdida y eso todavía le resta más drag al coche y por eso corre tanto. Todos hemos estado mirando al DRS del equipo Red Bull. Pero en el paddock no se mira tanto al DRS, sino que se mira al coche en conjunto y a ciertas cosas que el coche de Red Bull es capaz de hacer y no es capaz de hacer otros monoplazas de Fórmula 1. Matt Harman, por ejemplo, el director técnico del equipo Alpine, decía, en palabras recogidas por el portal estadounidense motorsport.com, que se habla mucho del DRS, pero si miras a los datos, no está tan seguro de que ese sea la clave, de que esa sea la gran ventaja que tiene el equipo Red Bull. ¿Dónde está? Pues os voy a intentar explicar qué es lo que consigue el equipo Red Bull con su coche que le está dando tanta ventaja. Y para eso he hecho un pequeño experimento técnico. A ver, estamos diciendo que el gran secreto de Red Bull no es el DRS, sino es algo que consigue hacer con su coche. ¿Qué es lo que consigue hacer? Pues ahora os lo explico, pero para ello primero os voy a dar una mini clase de dinámica del automóvil. Me voy a poner de pie para poder hacerlo mejor. Lo que tenemos aquí, esto es una cosa muy sencillita, es una cosa muy sencillita que creo que nos va a servir a todos. A ver, he cogido dos cajas un poco que tenía por casa y básicamente lo que he hecho es, esto vamos a imaginarnos que es el suelo, el asfalto, y esto vamos a imaginar que es el coche, la plataforma del coche, ¿no? Entonces, cualquier coche de calle, y por supuesto un coche de Fórmula 1, tiene diferentes dinámicas. El roll o balanceo, que sería el movimiento lateral del coche, es decir, si esto es el eje delantero y este es el eje trasero, este movimiento lateral que tiene el coche. El yaw o guiñada, me encanta esta palabra en castellano, que sería el movimiento sobre el eje del coche, es decir, cuando yo le hago girar este movimiento que tiene el coche. Y una de las grandes claves, el pitch o cabeceo, es decir, el movimiento longitudinal que tiene el coche. Todo eso, obviamente, se combina con esta pelotita que tengo aquí, que es el centro de masas, y con las masas que tiene el coche. Tenéis que pensar, chicos, que cualquier coche, incluido uno de Fórmula 1, tiene un centro de masas, y ese centro de masas pues está expuesto a diferentes fuerzas y va a hacer que el monoplaza, en este caso hablando de un Fórmula 1, se mueva de diferente forma. Por ejemplo, si yo giro a la izquierda, la masa se va a ir a la derecha. ¿Qué es lo que ocurre? La parte izquierda del coche se levanta, la parte derecha apoya. Y viceversa. Si yo freno, por ejemplo, la bola de pesos se irá hacia adelante. ¿Y eso qué quiere decir? Se hunde el morro. Si yo acelero, la bola se va hacia atrás, se levanta el morro. Y todo esto, además, tenemos que tenerlo en cuenta con las diferentes inercias que tiene un coche, que a veces tienes una frenada combinada. Por ejemplo, imagínate, en una curva a izquierdas, freno, el peso del coche se me va hacia adelante y además se me va hacia la izquierda, a la derecha. Eso quiere decir que la rueda trasera izquierda se queda sin peso. Acelero a la salida de esa curva, por ejemplo, y lo que hace es que la rueda trasera izquierda de repente tiene todo el peso y la delantera derecha se me queda sin peso. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginaos, por ejemplo, que estamos en un coche de Fórmula 1 y llegamos a una curva. Cuando nosotros llegamos a una curva, lo que ocurre es que el centro de masas se viene hacia adelante, nos hunde la parte delantera del coche y nos levanta la parte trasera. ¿Qué está pasando aquí? Que el alerón delantero está muy cerca del suelo y nos está generando mucha carga aerodinámica en este punto, y en la parte trasera el difusor está muy separado del suelo, por lo que no nos está generando apenas carga aerodinámica. ¿Qué significa esto? Que este coche, Mercedes, un Ferrari, que no tiene una transferencia de masas tan buena como un Red Bull, va a ser inestable en la frenada. ¿Por qué? Porque estamos quitándole mucho peso en la parte de atrás al coche. Luego resulta que terminamos esa fase de frenada, entramos en la curva, la masa se vuelve a desplazar hacia la parte de atrás, ¿y qué tenemos ahora de repente? El eje delantero, que se nos ha quedado sin peso. Yo intento girar el coche y ¿qué ocurre? Que las ruedas delanteras no agarran bien. Es decir, estoy teniendo subviraje en mitad de la curva.
Os digo más aún. Imaginad que todo esto lo hacemos en un reglamento, que todos estos problemas los tenemos en un reglamento que premia tanto el fondo plano y el agarre del suelo como tenemos en este año 2023. Esta pérdida que hemos tenido aquí, por ejemplo, es absolutamente terrible, porque estamos haciendo que el difusor no funcione, estamos haciendo que el fondo plano no funcione. ¿Qué solución podríamos tener? Bueno, no ponemos suspensión en el coche. Vamos a imaginar eso, no ponemos suspensión en el coche, ¿no? Si lo que queremos es que no haya esa transferencia de masa, si lo que queremos es que el fondo plano esté lo más plano posible, que el coche sea una tabla, no ponemos suspensión en el coche. ¿Os imagináis lo que sería no poner suspensión? Eso se probó. En la época, por ejemplo, del efecto suelo, en los años 80, Williams llegó a probar un coche sin suspensión. Imaginaos el bote que tiene ese coche si no ponemos esa suspensión. Es imposible, sería imposible de conducir el coche. Otra opción que podemos tener, por ejemplo, vamos a hacer una suspensión adaptativa. Vamos a hacer una suspensión con una densidad variable. Es decir, que en la primera parte de la frenada la suspensión a lo mejor sea muy blandita y luego en la segunda parte sea un poquito más dura para que el coche no se acabe de hundir y no se nos levante tanto de la parte trasera o viceversa. Eso ya lo tienen la mayoría de los Fórmula 1. Es algo que se hace desde hace mucho tiempo en Fórmula 1, en Fórmula 2, en un montón de competiciones. ¿Qué podemos hacer? Algún sistema que conecte las suspensiones delantera y trasera, como se inventó Mercedes con el Freak en el año 2013. Es decir, cuando esta bolita en la frenada me hace la transferencia de masas hacia adelante, yo tengo algún tipo de sistema que, comprimiendo la suspensión en la parte delantera, hace que se comprima la suspensión en la parte trasera también. Vale, se podría intentar hacer, pero eso se prohibió porque se puede llegar a considerar una especie de suspensión activa. Estábamos diciendo que el equipo Red Bull tiene un coche muy superior y estamos diciendo que Red Bull podía ganar esa ventaja por el DRS. No es el DRS. En lo que se están fijando todos los equipos es en cómo hace el equipo Red Bull para que en esta transferencia de masas, que hace que el coche cabecee, que hace que el coche se hunda en la frenada o se hunda en aceleración, el Red Bull no se hunda. Y no solamente eso, sino que sea capaz de pasar por los pianos y las irregularidades del circuito de la misma forma que el resto de coches. Es decir, no es una cuestión de llevar una suspensión más dura o una suspensión más blanda. Red Bull ha dado con una geometría de la suspensión tan genial que lo que son capaces de hacer es mantener el coche como una auténtica tabla sin necesidad de tener que recurrir a una suspensión muchísimo más dura que rompiera pues la gestión del neumático, que hiciera que el coche fuera mucho más duro, que no pasara bien por encima de los pianos. ¿Y qué significa eso? Que el resto de equipos tiene que buscar un compromiso. Y el resto de equipos, por ejemplo, si yo tengo un coche que se me hunde mucho en frenada o un coche que se me hunde mucho en aceleración, pues lo voy a tener que levantar un poquito más para evitar que en ciertos momentos el coche pueda tocar el suelo o que la parte delantera pueda tocar el suelo. ¿Por qué? Porque si pongo una suspensión muy blanda o si no controlo tanto las alturas, en las curvas, en las frenadas, en las aceleraciones, el coche se me va a mover, no voy a controlar la base mecánica del coche y por tanto voy a rozar contra el suelo, voy a perder tracción, voy a perder incluso carga aerodinámica dependiendo de cómo funciona el difusor y voy a perderlo todo. El equipo Red Bull es capaz de llevar el coche tan tabla que puede tenerlo más bajo que nadie y eso todavía le incrementa muchísimo más la carga aerodinámica. Y por eso todo el mundo, voy a quitar ya esto, está trabajando en suspensiones. Por eso el equipo Ferrari quiere traer una suspensión nueva para este Gran Premio de Imola. Por eso el equipo Mercedes, más allá de los pontones, el principal cambio que va a meter es una suspensión delantera nueva. ¿Por qué? Porque todo el mundo está trabajando en un concepto que se llama anti-dive, es decir, ese evitar que el coche cabecee, que ese coche se hunda para mantenerlo lo más plano posible. ¿Cómo es posible que el equipo Red Bull se haya dado cuenta de esto y los demás no? Yo creo que los demás pues también se habrán dado cuenta, simplemente no han sido capaces de desarrollar una suspensión tan buena como la que tiene Red Bull, por ejemplo. Hay algunas desventajas con la geometría de suspensión que tiene el equipo Red Bull. Es una geometría que mete más estrés, por ejemplo, a los triángulos de la suspensión y por tanto necesitas pues unas suspensiones un poquito más reforzadas, que son un poquito más pesadas también, y luego hay algunos ajustes de setup que a lo mejor son más limitados por esa geometría de la suspensión. Pero ya os digo, chicos, que la clave no está en el DRS, la clave son las suspensiones y la clave está en ese sistema, en ese anti-dive, que seguro que Ferrari está trabajando en ello y que Mercedes ya ha dicho que para este Gran Premio de Imola quiere introducir, porque es la única forma en la que cualquier equipo va a ser capaz de tener un coche
tan completo como el Red Bull. Porque cuando tú tienes esa tabla, puedes hacer lo que quieras con la aerodinámica. Sabes que el coche no se te va a mover, entonces lo puedes llevar muy bajo. Puedes meter más carga, menos carga. Es como tener una suspensión activa. En los 90, esa era la gran ventaja de los Fórmula 1. Eso es algo que se acabó incluso prohibiendo. Tú, si eres capaz de medir los esfuerzos en el asfalto y las fuerzas G y las irregularidades del asfalto y hacer una suspensión que se mueva automáticamente para mantener el coche siempre en esa línea recta, lo tienes todo ganado. Y es lo que Red Bull, sin una suspensión activa, ha sido capaz de conseguir este año. Por eso a mí me da mucha rabia que Red Bull esté tan fuerte, que estén tan arriba, pero una vez más, creo que lo único que nos queda es simplemente mirarlos, aplaudir y decir: chavales, lo habéis vuelto a hacer. Y no solamente ha sido Newey, ha sido todo el conjunto, ha sido el equipo completo.